empezar a grabar esta sesión también. Entonces, mientras vamos esperando que se vayan sumando las diferentes personas que se han inscrito, decirles que el grupo de Yes We See es un grupo que llevamos muchos años dialogando y compartiendo entre todos diferentes reflexiones sobre la situación actual. Y bueno, les voy repitiendo que por favor se silencien el micrófono a medida que vayan entrando. Y Joan Melé, que nos conocemos desde hace más de 10 años, pues fue uno de los impulsores de este grupo. Alguien me preguntaba que quién había organizado este encuentro. Diríamos que lo ha organizado Yes We See, pero en realidad lo hemos organizado entre Joan y yo, pero somos un grupo que vamos haciendo diferentes encuentros para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el momento presente, en cada momento desde que lo estamos haciendo. Y hemos hecho muchos diálogos sobre diferentes temas, desde la confianza hasta la autosuperación, hasta, bueno, en el grupo tenemos varias personas que han publicado libros y que una de las cosas que nos une como personas y como grupo totalmente abierto es la espiritualidad aterrizada a tierra, por decirlo de una manera. Es decir, no fabulaculums, que decimos en catalán, sino poder compartir desde una espiritualidad vivida, compartida y vinculando lo que es la inteligencia emocional con la inteligencia espiritual, con la inteligencia corporal, con la inteligencia económica, no sé si se puede llamar así, ahora Joan nos lo explicará. Y voy ahora a compartir un poco sobre el programa de hoy. Bien, me parece que no se ha compartido, entonces voy a compartir otra vez. Y entonces, hoy el tema que vamos a escuchar y luego compartir es sobre la pérdida de la certidumbre, la visión de la realidad a lo largo de la historia. Y estos son los diferentes temas, así en esencia, que Joan nos explicará. Joan Melé es banquero, es una persona con muchísimos valores y con una gran fuerza interior y además un gran amigo, que ha publicado varios libros y su último libro es Seres humanos o marionetas. Es el primer volumen de una trilogía, creo que me ha dicho, de varios libros, y este libro justo acaba de salir, ya está disponible. Y luego él también nos explicará un poco más sobre el libro. Como digo, acaba de salir, así que yo no he tenido el placer de leerlo aún, pero Joan nos explicará ahora sobre el libro, también entre todo lo que nos va a explicar. Y mi último libro es el libro de meditación contemplativa, Presencia, Gozo y Silencio, que lo presenté hace unos días y que se puede conseguir en la editorial Kairos. Joan nos dirá dónde se puede conseguir su libro. Pronto estarán las librerías, el mío también. Esta semana, de hecho, ya empezaban la distribución en las librerías, online también se puede conseguir. Y yo, a partir de este libro, que tiene meditaciones guiadas, ofrezco sesiones de meditación. Tengo varios grupos en marcha y si están interesados, pues por Instagram, Facebook o en mi web, Miriam Subirana, pueden escribirme y pedir más información sobre la práctica de la meditación contemplativa.
También vamos a impartir unos seminarios y unos cursos y el próximo seminario que va a impartir Joan Melé será mañana, ¿no? Esto es mañana y aquí en dineroyconciencia.lat se pueden inscribir sobre el poshumanismo, la inteligencia artificial y la manipulación genética como la mayor amenaza a la libertad del ser humano en toda la historia. Y el próximo taller que voy a impartir yo es sobre liderazgo apreciativo, que los dos, tanto el de Joan como el mío, será online. El mío será la próxima semana, el 5 y 6 de junio, a las 9:30 horario de Chile, 10:30 Argentina, 8:30 Colombia, México. Y es sobre la incorporación de la indagación apreciativa en el liderazgo y en el trabajo en equipo. Y finalmente, decirles que parte del grupo de sabiólogos es Francesc Torralba, que el próximo 2 de junio a las 7:30 vamos a conversar sobre vivir en un mundo volátil, las claves para la serenidad. Este es el libro que publicó lo tenía ya en marcha antes de la pandemia, pero es como súper para el momento, ¿no? Que todo lo que parecía sólido se evapora en el aire, o sea, está relacionado también con el tema de hoy, de la pérdida de incertidumbres, y como todo lo que antes era una seguridad, pues de alguna manera ahora se deshace. Y para inscribirse, lo que voy a hacer es lo voy a poner en el chat, porque es una inscripción parecida a cómo se han inscrito ustedes. Entonces, para inscribirse a este encuentro con Francesc Torralba, lo pondré en el chat. ¿Cómo vamos a funcionar ahora? Vamos a silenciar todos los micrófonos y vamos a dar la palabra ahora a Joan Melé. Si hay preguntas, las apuntan en el chat y yo las iré recogiendo y asegurándome de que podamos tener un diálogo con Joan. Entonces, paso la palabra ahora a Joan. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Miriam, y gracias a todos ustedes por asistir a este encuentro y compartir, aunque sea virtualmente, ¿verdad?, un espacio de reflexión y no solo de reflexión, me gustaría que fuera también de propósitos, de cambio, ¿no? Porque no es suficiente con despertar la conciencia, sino que estamos en tiempos que necesitamos actuar muchísimo, porque si no, otros van a actuar por nosotros. Entonces, voy a empezar haciendo una reflexión, ¿no?, sobre sí este tiempo que estamos viviendo ahora, pero no es esto. O sea, ahora es el coronavirus, pero en la humanidad vivimos inmersos en muchos problemas desde hace tiempo, problemas que van creciendo, y por poco que uno pare a pensar, sorprende cómo es posible que ya estando en el siglo XXI, con la cantidad de conocimientos que hemos desarrollado a nivel científico, es increíble lo que se ha hecho a nivel científico, a nivel tecnológico, a todos los niveles, que sigamos teniendo tantos problemas como tenemos. Yo siempre lo resalto a tres tipos de ámbitos, ¿no? Tenemos problemas individuales, el ser humano no está bien, se encuentra mal, especialmente en los países más desarrollados económicamente, sorprende que los problemas más graves son como tipo estrés, ansiedad, depresión, o que la primera causa de muerte en la mayoría de países más ricos, aunque esto se oculta, es el suicidio. O sea, cuanto más rico es un país, más se dispara el índice de suicidios, lo cual también debería llevar a una reflexión. Ya basamos toda la vida en estudiar mucho para encontrar un puesto de trabajo en el que podamos tener unas rentas interesantes y dinero y propiedades, y cuando lo tenemos, pues mucha gente está desesperada y se ha dado cuenta a lo mejor que esto no es lo que necesitaba, ¿no? Entonces, a nivel individual hay problemas, hay un malestar en general,
A nivel social también han crecido los problemas, problemas de desigualdad. Cuando estoy en Latinoamérica, uno de los continentes más ricos del mundo, en donde hay más biodiversidad del mundo, con 3 de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, continente con más desigualdad, con más injusticia, con más destrucción de la biodiversidad. O sea, algo está pasando, pero ¿por qué nos pasa todo esto, no? O sea, tenemos conflictos individuales, conflictos sociales, de, por ejemplo, cómo ha crecido la agresividad y la violencia, pero incluso en los niños, en las escuelas. O sea, el tema del acoso escolar ya no es un fenómeno aislado. El acoso escolar es un problema que crece exponencialmente y que nadie sabe de dónde procede. Por tanto, al no saber de dónde procede, tampoco se sabe cómo pararlo, ¿no? Y a nivel de la relación con la Tierra, aunque digan cambio climático, me parece que es otra forma de ocultar la verdad. No es un cambio climático, estamos destruyendo la Tierra. Pero la pregunta siempre es ¿por qué? O sea, ¿qué nos ha sucedido? Y mi manera de plantearlo, y tiene que ver con la charla de hoy, es que hemos ido perdiendo de vista la verdadera realidad, hemos ido enfocando solo un aspecto de la realidad y esto nos ha llevado a esta situación problemática. No percibimos la realidad completa, esto nos lleva a tomar decisiones parciales y aunque haya gente muy inteligente, porque también una de las características de esta época es que cada vez hay gente más inteligente, hay muchísima gente muy inteligente, pero yo no veo que la gente inteligente sean capaces de solventar los problemas del mundo. Al revés, muchas veces esta supuesta inteligencia es la que genera los problemas porque es una inteligencia que se ha desconectado de la Tierra y del cosmos. Es decir, puede ser inteligencia, pero seguro que no es sabiduría. Y de esto es de lo que quiero hablar, ¿no? Cuando uno se remonta a miles de años atrás, no solo en la historia escrita, sino en las tradiciones. Recordemos que hace miles de años no se escribían libros, todo se transmitía por tradición oral, ¿verdad? Y la gente tenía una capacidad de memoria que hoy no tenemos y podían transmitir, o sea, relatos de horas íntegramente sin equivocarse una palabra, porque su memoria histórica y su futuro dependían de esa memoria, ¿no? Y lo que narraban lo transmitían, pero lo transmitían, por ejemplo, como lo transmiten hoy las comunidades, los pueblos originarios de América. Y ahora que viajo mucho por América, tengo la oportunidad, en la medida que puedo, de conocer y contactar con sabios de los pueblos originarios. Y he tenido oportunidad de hablar con gente de guaraníes, mapuches, descendientes de mayas, también de Colombia. Hay gente de Colombia que nos sigue. Me he entrevistado con mamos de Sierra Nevada, tanto de Cogis como arahuacos. Y es muy interesante porque hables con lo que hables, da igual. También me han llegado informaciones, no sé, de los Lakota, los Hopi, navajos en América del Norte. Puede cambiar el lenguaje, puede cambiar la forma de hablar, pero todos hablan en forma de imágenes, imágenes de profunda sabiduría que transmiten un conocimiento que hoy hemos perdido porque como que ya no entendemos esas imágenes y estos símbolos, no solo es que nos hemos vuelto un poco más ignorantes, sino que además nos hemos vuelto arrogantes. Es decir, yo no lo entiendo, pues luego no tiene sentido. Y hemos pisoteado, especialmente los pueblos europeos que han invadido América del Norte y del Sur. Esto no significa que todo lo que había en América era maravilloso, sé que hay cosas que no lo eran, pero al no entender esa cultura porque hablaba de una forma diferente, se menospreció, se pisoteó, se persiguió en algunos casos y tuvo que sobrevivir escondida hasta que ha llegado un momento que yo creo que es el momento de recuperar esta sabiduría, no para transmitirla idénticamente igual, sino para ver cómo esta sabiduría del pasado puede fecundar esa inteligencia del presente que está carente de sabiduría. Cómo la inteligencia desarrollada a través de la ciencia puede convertirse en algo próspero y saludable para la humanidad si aprende a descubrir la sabiduría que existía en el pasado y que hemos perdido. Y por eso yo quería empezar hablando de las mitologías. Hoy la palabra mito, fijaros que el lenguaje también, una de las características de nuestra época, no solo es la incertidumbre y
y la fluidez, que es la charla de nuestro amigo de la próxima semana, ¿no?, de Francesc Torralba, o de tiempos líquidos que decía Zygmunt Bauman, sino también de cómo la palabra ha perdido su fuerza, su pureza y su capacidad de transmitir una realidad. Y la palabra, que es algo vivo, es algo creador, se ha transformado en algo mecánico, muchas veces carente de vida y de significado. Y la palabra mito se ha convertido en algo, bueno, un mito es como un invento, pero un mito no es un invento. Las personas en Europa de hace miles de años, da igual que hablemos de la mitología griega, como la escandinava, la germánica, la celta, o que hablemos de las tradiciones de los pueblos originarios de América, están narrando una realidad. La gente de antes era mucho más sencilla y más noble. O sea, narraban lo que veían. Pero claro, lo que veían era mucho más amplio de lo que vemos hoy y su forma de narrarlo era en forma de imágenes. La palabra mito no significa un invento, significa una narración en forma de imágenes de una realidad que alguien está percibiendo. Y si estos pueblos originarios, o los griegos, celtas, o germanos, o escandinavos, te hablaban de unos dioses que estaban viendo, o unos seres espirituales, lo más lógico es pensar que lo estaban viendo. No que la gente antes se inventaba tonterías por inventar. Esto lo hacemos ahora. Ahora sí que podemos hacer cosas sin sentido. No es que podamos, lo hacemos habitualmente. Y así nos va. Ellos percibían una realidad que solo la podría comparar a la realidad que vivimos cuando estamos soñando. En el momento del sueño en que estamos soñando, si hoy les pudiera preguntar a ustedes, cuéntenme lo que han soñado la noche anterior o varios días antes, me narrarían unas realidades en forma de unas imágenes, a veces extrañas, sorprendentes, sin un sentido racional, a veces incluso saltándonos la razón propia del mundo físico, pero lo que hemos soñado no significa que sea un invento, es una experiencia real, en otra dimensión. Si les digo, cuéntenme lo que han vivido durante la noche en la parte del sueño que no tiene sueños, es decir, sin imágenes, no se acuerdan, no lo pueden contar, porque nuestra conciencia habitualmente, exceptuando casos que uno se prepare, lo que pasa durante la noche, exceptuando el momento del sueño de imágenes, que es un momento muy corto comparado con toda la noche, es decir, si durante la noche dormimos 8 horas, por decir algo estándar, el rato que duran los sueños con imágenes son muy pocos minutos, aunque nuestra percepción del sueño pueda ser muy larga, ¿verdad? Pero si yo narro un sueño, lo narro con las imágenes de lo que yo he percibido. Los antiguos hacían lo mismo. Y narraban en imágenes muchas cosas. Por ejemplo, cuando hoy hablamos del pensar, hablamos del sentir o de las fuerzas del corazón, o hablamos de la voluntad, que tiene que ver pues, muchas veces con el metabolismo, y vemos las narraciones de los pueblos originarios de América, a la parte del pensar, en América del Norte decían que era el águila, América del Sur el cóndor, ¿verdad? El corazón era el jaguar, a lo mejor en otros lugares en África sería el león, y la parte de la voluntad, lo de tocar en el suelo, a tierra, la serpiente. Y entonces empezamos a ver cómo estas tradiciones, cuando dicen pues, que un día el jaguar se encontrará con el águila o con el cóndor, no están diciendo tonterías. Están hablando de que algún día la inteligencia que solo está en la cabeza se unirá con la inteligencia del corazón y podrá bajar a la voluntad con la serpiente y transformar el mundo. Y podríamos estar hablando seguramente muchas horas de todo esto y empezar a descubrir esta sabiduría. Pero lo importante, hoy no tengo que hablar de mitologías, lo importante es decir, había una época en que la humanidad percibía otros ámbitos de realidad que hoy no percibimos. Hemos ido haciendo un proceso evolutivo en el que nos hemos ido distanciando poco a poco de esa otra realidad, que la podríamos llamar, yo le llamo el mundo espiritual o el mundo suprasensible, ¿verdad? Y percibimos cada vez más solo el mundo material, especialmente ya a partir del Renacimiento, es decir, a partir del siglo XV, que es cuando nace ya la ciencia, y ya no digo a partir del siglo XIX, del siglo XX, en que nos parece que es la única realidad. Incluso hemos dado categoría de realidad a aquello que podemos ver y tocar. Oye, lo que puedo ver y tocar es real, lo otro... y nos pensamos que siempre ha sido así. Pero
la visión de lo que es real ha ido cambiando muchísimo a lo largo de milenios. Y repito, se puede ver en las mitologías, pero se puede ver en todas las leyendas. Las leyendas tampoco son inventos, son narraciones de épocas, de costumbres, de vivencias que se transmiten en forma figurativa, en forma de imágenes, pero en forma de imágenes que si uno aprende a descifrar, tienen muchísima más riqueza que cualquier conocimiento abstracto teórico que se enseñe hoy en cualquier universidad. Porque aquello sí que era universal. Hoy les llamamos universidades, que viene de universal, pero en realidad deberíamos llamarles las parcialidades, porque el conocimiento que se enseña ahí es sumamente parcial y desconectado del universal, es decir, del universo. Ellos sí que tenían un conocimiento universal. Y no solo mitologías, tradiciones orales, leyendas, sino los cuentos. Aquí les llamamos los cuentos de hadas. Estos cuentos que en Europa los hermanos Grimm vieron que se estaba perdiendo una época, una tradición oral, y empezaron a recorrer Centro Europa, hablando con la gente más anciana, que les contaran todos esos cuentos y recopilándolos en un libro, ¿verdad? Ya se habían perdido muchísimos. Y lo que no se cuenta es que estos cuentos no eran para niños. Los cuentos eran relatos que se contaba la gente adulta, pues esto por las noches, junto al fuego del hogar. Por suerte todavía no existía la televisión, la gente compartía otras cosas. No es lo mismo que te dé una imagen en la televisión, que la imagen ya viene terminada y tú eres un simple espectador de la vida que no puedes hacer nada y la imagen es la que te dan, o que te cuenten un cuento y tú estás haciendo tus imágenes interiores, estás haciendo todo un universo interior de riqueza creativa correspondiente a ese cuento que te estaban contando. Y los cuentos eran para los adultos porque también en esos cuentos de hadas hay toda una serie de imágenes que tienen que ver con el ser humano, con su mundo interior, le podemos llamar el alma humana o la psique humana, y que todo lo que sucedía en el cuento tenía que ver con los procesos del alma y eran procesos de catarsis. Igual que luego más tarde en Grecia nace el teatro, y el teatro también es un proceso de catarsis para que el espectador, aquello que está viendo, le provoque un cambio, una transformación en su interior. Los cuentos de hadas fueron desapareciendo. Hoy, por desgracia, ya apenas se les cuenta a los niños, y si se les cuentan los cuentos es una versión tergiversada, reducida, adaptada a la mentalidad de hoy, porque hoy ya no entendemos nada. Y como decíamos antes, no entendemos, pero además somos arrogantes, nos molestan las cosas del pasado. Yo a veces, a mí, los que ya me conocen saben que me encanta provocar con humor y con respeto, pero me gusta provocar la reflexión, ¿verdad? Y provocar para salir de nuestra visión de la realidad. Y me acuerdo una vez que me invitaron a dar, participé durante 10 años en un máster en la Facultad de Economía de Barcelona, claro, Facultad de Ciencias Económicas, viene un banquero, ¿verdad? Y la primera clase les hablo del cuento de la Bella Durmiente. Claro, se quedan todos un poco sorprendidos, incluso uno me dijo, perdone, ¿este es el máster de liderazgo y no sé qué de la universidad? Digo, sí, pues lo dice por algo. No, bueno, es que como está contando un cuento, digo, bueno, espere, ya lo verá, ¿no? O sea, no entendían que un profesor pudiera hablar del cuento de la Bella Durmiente en una facultad de economía, chocaba con el mundo moderno, porque economía parece que tienen que ser ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales, tal. Pues no, la economía no son matemáticas. La economía somos seres humanos que nos tenemos que relacionar con nosotros y con la Tierra para ver cómo cubrimos las necesidades de todos. Por tanto, necesitamos ejemplos de cosas vivas más que matemáticas que son de cosas vivas. Pero cuando terminé de contar el cuento, pregunté, ¿a alguien le dicen algo estas imágenes del cuento? ¿Alguien entiende algo? Ya veías a alguien intentado buscar en Internet, ¿no? En Google, a ver qué dice. No, dejen Google. Tiren los teléfonos por la ventana, por favor. O sea, ¿qué les dicen estas imágenes? Nada. Hoy somos casi incapaces y tenemos que recuperar, porque hay una gran sabiduría. Y cuando estamos hablando de que el príncipe tiene que luchar contra el dragón para salvar a la princesa, no es machismo. No es patriarcado, que mencionan algunos. Esto es la visión del patriarcado antiguo. No, perdona. Cuando hablamos del príncipe, hablamos del yo humano. Y el yo es igual del hombre y de la mujer.
Cuando hablamos de la princesa, hablamos del alma humana, da igual, masculina o femenina. Y cuando hablamos del dragón, hablamos de las fuerzas subconscientes que atacan al alma humana y que el yo tiene que despertar y confrontarlas para que realmente se pueda desarrollar. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero bueno, ya me dijeron de todo, que si era machista, que si era patriarcado, que qué es esto de hablar de príncipes y princesas. O sea, queremos interpretar con una mentalidad de hoy, del siglo XXI, imágenes de hace siglos. Y esto no funciona. O sea, hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón. Es decir, ¿qué significan estas imágenes? De mitologías, cuentos, tradiciones, repito, porque las necesitamos. Bueno, esto fue evolucionando y empezó un proceso de desconexión paulatina de esa otra realidad, que yo llamo mundo espiritual. Hay gente que me dice, ¿por qué no le llamas holístico? Pues porque yo le llamo espiritual. Porque toda la vida he llamado mundo espiritual y aunque haya gente que le molesta la palabra espiritual, pues yo la reivindico. Ni holístico ni cuántico, mundo espiritual. Cada cual puede llamarle como quiera, suprasensible. Se empezó un proceso de desconexión y cada vez había menos gente que podía percibir esta otra realidad. Por eso empezaron a quedar en los pueblos originarios estos chamanes, unos le llaman chamanes, otras tradiciones llaman los abuelos, los sabios, los mamos en Colombia, tienen muchos nombres, pero en las personas que por sus características y por su trabajo interior podían seguir conectados con la otra realidad. Y al seguir conectados podían dar pautas a la otra gente para que en su comportamiento en la vida cotidiana no cometieran errores tan graves que provocaran graves conflictos. Y por eso estos grandes sabios que quedaban, o chamanes, daban estas pautas. Por ejemplo, en Europa se crearon lo que se llamaban centros de misterios. Y de ahí nos ha quedado la palabra misterio, que la hemos incorporado en nuestro lenguaje. Misterio es algo desconocido, exacto, porque estos centros de misterios eran lugares en donde las personas que querían volver a adquirir el conocimiento superior de lo espiritual, de este mundo que se había ido perdiendo, si aspiraban a ese conocimiento y pasaban las pruebas necesarias para poder adquirirlo nuevamente, eran admitidos en estos centros, que podían ser como templos o no, o al aire libre, y ahí, durante un aprendizaje que podría durar muchísimos años, al final conseguían de nuevo conectar con esa otra realidad y cuando ya podían ver de nuevo la otra realidad, se les llamaban iniciados. Y esto ha quedado en nuestro lenguaje. Un iniciado es aquel que ha podido conectar con la otra realidad, que puede ver el mundo espiritual. Y habían también los grandes iniciados, que es que no solo podían ver la otra realidad, sino que podían estudiar sus leyes y ver cómo se aplicaban aquí en la vida cotidiana. Porque ver otra realidad la puede ver mucha gente. Lo puedes ver por un accidente, por estar a punto de morir, porque te has tomado algo, en fin. Pero cuando uno pasa este umbral de la realidad, ver algo no significa necesariamente que esto que estás viendo es real. Ya sé que lo estás viendo, pero lo puedes estar proyectando tú y no te das cuenta, lo puede estar proyectando otro sin darse cuenta y tú tampoco, o lo puede proyectar otro expresamente para confundirte. Y luego a lo mejor entrar en esto. Por lo tanto, no es suficiente ver otra realidad, sino que uno tiene que estudiar ese otro mundo, tiene sus propias leyes, y lo interesante es ver cómo estas leyes de lo espiritual o de lo suprasensible encajan con las leyes del mundo físico, material y de lo sensible. Y estos grandes iniciados fueron los que crearon también paulatinamente las religiones. Las religiones no es como la gente se cree hoy, un lavado de cerebro para manipularnos. Esto quizá es lo que se ha convertido a alguna religión. Pero las religiones eran estas pautas de comportamiento adaptadas y adecuadas a cada constitución física, vital y psíquica y espiritual, y a cada lugar y a cada cultura. Por eso en la India hace 10 o 12.000 años nace el yoga, en otros lugares nacen otras, y cada uno era adecuado para aquel lugar. ¿Vale? Para que las personas, a pesar de no tener ese conocimiento, pudieran tener un cierto desarrollo y un cierto comportamiento. Y de ahí nacen las religiones antiguas. Antiguas y no tan antiguas. No es un lavado de cerebro, un lavado de coco que decimos nosotros, es unas pautas de comportamiento. Pero esto se va perdiendo. Y estas religiones
que al principio servían, como dice su palabra, religión, en latín viene de religar, para que el ser humano vuelva a ligar, vuelva a conectar con su origen, con su sentido, van perdiendo la capacidad de conectar y se queda en doctrina, se queda en dogma, y cuando algo se convierte en doctrina y en dogma es algo prácticamente muerto, que no sirve, lo puedes seguir pues como una cultura, como un folclore, pero ya no te sirve para conectar, ¿no? Y por esto las religiones pues han ido convirtiendo en lo que se han ido convirtiendo. No quiero criticar a ninguna religión, pero la realidad es de que para mucha gente es poco más que una fe heredada, algo en lo que creo, pero que no me sirve. Por eso ahí empieza ya la primera pérdida de la certidumbre. Cuando la humanidad percibía el origen del mundo, los seres que estaban detrás de la creación, que el ser humano había sido creado por estos dioses, a su imagen y semejanza. En esto coinciden todas las tradiciones, todas. Repito, desde los guaraníes, desde los tupi, hasta la tradición judía o cristiana. Creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Con un propósito que se ha ido perdiendo por el camino. Al perder la conexión y al perder el propósito, comienza la pérdida de la certidumbre, comienza la inseguridad, comienzan los errores, comienzan los problemas. Ahí comienza. Esto sigue, el ser humano, a medida que va perdiendo la capacidad de percibir la otra realidad y se enfoca en la realidad material, desarrolla una nueva capacidad, que es la capacidad del pensar. Mucha gente cree que siempre hemos pensado como ahora, ni lo sueñen. La capacidad de pensar tal como tenemos hoy nace en la antigua Grecia, 7, 8 siglos antes de Cristo, con los famosos presocráticos que ustedes habrán estudiado o no en el colegio, ¿verdad? Típico Ferécides de Ciro, Parménides, Zenón, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Sócrates, Platón, aquello es el estallido del pensar en la forma moderna. El ser humano, ¿por qué tiene que pensar? Porque se encuentra en una realidad rodeado de un mundo que no entiende, pero a la vez se le ha despertado una facultad de que pensando puede conectar los fenómenos del mundo que de momento los percibe aislados y no puede entender. Y nace la filosofía, se desarrolla la filosofía, la habrán estudiado, pero la filosofía es una utilización del pensar de una manera muy abstracta. Y a partir del Renacimiento, en el Renacimiento hay un cambio radical de la manera de percibir el mundo, hay otro cambio de visión de la realidad. Si en Grecia ya nace este pensar, que el pensar es una forma de percibir la realidad de que yo estoy separado del mundo. Y al estar separado, a través del pensamiento, tengo que conectar. Pero fíjense que en el Renacimiento hay otro cambio de visión de la realidad, el más radical que ha habido desde el inicio, que es que el ser humano se siente un yo. No solo tiene un yo, siempre hemos tenido un yo, que es esta identidad que los niños pequeños, este gran misterio de la vida, como un niño pequeño alrededor de los 3 años, sin que nadie se lo haya enseñado nunca, un día dice yo. Hasta los 3 años los niños no dicen yo, se llaman a sí mismos igual que les llaman los demás. Pues soy el Joan, eres la María, el nene o la nena, según como le llamen. Pero un día dicen yo. Y es muy curioso, porque jamás hemos señalado a un niño diciéndole yo, estate quieto, ¿eh? O yo, no toques esto. Nunca le hemos dicho yo. Y él ya se siente que es un yo. Esta presencia del yo está muy presente desde hace siglos, pero a partir del Renacimiento, el ser humano adulto no solo tiene un yo, sino que es consciente de este yo. Y esto se ve, por ejemplo, en la pintura. Por primera vez en la historia del arte, nace la pintura con el concepto de perspectiva. La perspectiva, ustedes habrán visto los cuadros del Renacimiento, que hay como unas líneas que se juntan en un punto, que en pintura se llama el punto fuga, que no es el centro del plano, es el punto simétrico del observador. O sea, el ser humano se siente observador del mundo. Yo y el mundo estamos separados. ¿Qué tengo que hacer para entender el mundo? Nace todo un nuevo concepto de arte, pero nace algo fundamental que cambia el destino de la humanidad, la ciencia. Y ya en el siglo XVI, XVII aparecen personajes como, pues no sé, Johannes Kepler, ¿verdad? Copérnico, Galileo, ya mucho después Newton, bueno, una serie de científicos que empiezan a estudiar
quieren entender el mundo, quieren entender la vida y el ser humano y empiezan a estudiar de manera científica a partir del mundo material. Pero allí precisamente se empieza a generar también problema más grave, o lo que yo ya llamo la gran herida del mundo. Y permítanme, voy a utilizar un momentito una pizarra, déjenme 2 o 3 segundos porque no domino la tecnología, a ver si consigo. ¿Se ve la pizarra, Miriam? Sí, sí, sí. Bien, bien, vamos a ver cómo lo hacemos esto. Entonces, le llamo una herida porque una herida es cuando en el cuerpo humano se ha producido un corte y se separan 2 partes del cuerpo que tenían que estar unidas. Cuando yo digo que en el mundo se ha producido una herida, la pinto así, y le llamo una herida porque hemos separado aquello que es... Perdón, a ver si... Sí, ahora sale una línea Vale. en amarillo. Hemos separado la materia del espíritu, o si quieren, el mundo sensorial, es decir, lo que percibimos con los sentidos, vista, olfato, tacto, gusto, del que no podemos percibir con los sentidos, que está más allá, que antes le he llamado suprasensorial. Lo hemos ido separando, pero como decía antes, hemos dado categoría de real a este mundo. Y el otro, bueno, el otro es un poco imaginario. Si tú te lo quieres creer, vale, pero no es tan real, ¿no? De todas maneras, el ser humano, de momento... Voy a por tu pañal, espera. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Sí, digo, el ser humano, de momento... Vale, se me ha ido. Es que esto es complicado. El ser humano vive entre 2 grandes enigmas, 2 misterios, que yo le llamo 2 grandes portales, que es el portal del nacimiento y el portal de la muerte. Y entre nacimiento y muerte hay un tiempo que es el que nos ha sido concedido para vivir. Y todo ser humano tiene dentro 2 grandes enigmas, lo diga o no, que es, uno es, después de la muerte, ¿qué me va a suceder? La muerte, yo sé que voy a perder el cuerpo, pero esto no es lo que me preocupa. El cuerpo lo perderé, pero yo voy a seguir existiendo. O sea, ¿seguiré teniendo conciencia de mí mismo cuando muera? ¿Me encontraré con los seres queridos que se fueron antes? Pero hay otra pregunta que es igual o más importante de sentido contrario. ¿Hay algo antes del nacimiento? Es decir, ¿hay un plan para esta vida? ¿Aquí venimos a hacer algo o no? Claro, según como el ser humano afronta y responde estas 2 preguntas, este tiempo que nos han dado para vivir se vive de una manera o de otra. Hemos dejado, decíamos antes, a la ciencia, ¿verdad? A la ciencia, a la razón, al pensar, a la lógica, el estudio del mundo material, y hemos dejado al ámbito de la religión y de la fe, ¿verdad? El ámbito del mundo suprasensorial. Voy a volver a la pizarra. Guárdense esta imagen un poco, porque la voy a utilizar. Entonces, la ciencia, que empezó con el ámbito de buscar la verdad, finalmente esto de buscar la verdad fue quedando un poco como algo colateral y se empezó a estudiar el mundo físico, las leyes físicas, y se ha querido explicar toda la realidad a partir de la materia. Y por eso, cuando llega al siglo XIX y se estudia toda la teoría atómica y que la materia está compuesta por átomos y los átomos están compuestos de neutrones y protones y electrones dando vueltas, o sea, en el núcleo neutrones y protones y luego electrones, pero luego ya el átomo nos quedó muy grande, ¿verdad? Y los científicos dijeron, no, hay que descomponer más el átomo. Y empezamos a hablar de los quarks, ¿verdad? Y al final, lo más soberano, lo más sublime que ha encontrado la ciencia, los bosones, la partícula más pequeña del universo, que algunos llaman la partícula de Dios.
¿verdad? Y decían que cuando encontraremos la partícula más pequeña del universo, pues ya entenderemos cómo se ha formado el universo y cómo ha evolucionado todo. Yo esto lo llamo superstición científica, con respeto a los científicos que me estén escuchando ahora, que algunos ya se me habrán enfadado, pero esto es superstición científica. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo que si yo dijera, para entender un cuadro, por ejemplo, aquí detrás tengo un cuadro de un amigo de Argentina, por cierto, que falleció hace pocos años, era un amigo, Daniel Habeger, algunos lo conocerán. Si yo para entender este cuadro dijera, pues voy a hacer un estudio científico y voy a estudiar la composición química de la pintura pigmento a pigmento y acabo un estudio científico de 500 páginas, pero no tengo ni idea de lo que me está diciendo el cuadro. Porque para entender una imagen no tengo que medir ni pesar, tengo que entender las imágenes. Y si en vez de ser el cuadro de Daniel Habeger fuera de Van Gogh o da igual, o de Picasso, sería lo mismo. Pero dejemos la pintura. Si para entender una sinfonía de Mozart o un preludio de Bach o de sinfonía de Beethoven quiero entenderla y digo, voy a hacer un estudio científico y voy a descomponer nota a nota y a medir la longitud de onda de cada nota, ya me he perdido la sinfonía. O sea, el estudio de lo parcial nunca puede explicarlo. Otro ejemplo, y con esto acabo los ejemplos. Si quiero entender una catedral, para entender cómo se ha hecho una catedral y los misterios que hay dentro de una catedral, ustedes conocerán, y si no, les recomiendo, los misterios que hay en las catedrales góticas, el profundo conocimiento y sabiduría que hay allí, por ejemplo, en la de Chartres en Europa. Para entender una catedral no se trata de descomponer piedra a piedra y mirar las piedras, a ver si las piedras me explican la catedral, ¿verdad? Pero la ciencia ha querido explicarlo todo a partir de la materia. Y la ciencia material sirve para estudiar lo material. Y ahí es buenísima y me apasionan las matemáticas y la física para estudiar lo material, pero no para estudiar lo psicológico y mucho menos para lo espiritual. Ahí no sirve la ciencia material. Tiene que haber una ciencia espiritual, que la hay. Pero hemos querido hacer esto y hemos hecho una ciencia poco a poco, no toda, pero una parte de la ciencia se ha vuelto muy materialista y muy reduccionista y hemos reducido al ser humano, pues esto, a la teoría de Darwin, ¿no? Y de Haeckel. Bueno, hay una teoría evolutiva, los animales proceden de las plantas, los animales superiores de los inferiores y el ser humano procede de los simios, ¿verdad? Y en realidad la diferencia entre un ser humano y un chimpancé es muy poca. Me decía un científico aquí catalán, que no voy a nombrar, en una discusión que tuvimos muy acalorada, hasta vi que se ponía rojo y siempre pensé, va a dar un infarto, me sentiría responsable y paré de discutir, porque me decía que los seres humanos y los chimpancés somos casi lo mismo. Digo, hombre, yo viéndole a usted estoy tentado a pensar lo mismo también, ¿verdad? Hombre, esto no se puede decir. Ya lo sé que no se puede decir, pero no me digas que somos igual a un chimpancé. Me decía, porque el único sentido de la vida, me decía, usted busca un sentido de la vida y la vida no tiene sentido. Me decía. La vida es una lucha por la supervivencia y aquí solo sobreviven los más fuertes o los que se saben adaptar mejor. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué hacemos poesía? ¿Por qué hacemos poesía los seres humanos si la vida solo es una lucha por la supervivencia? ¿O porque pintamos un cuadro? ¿O porque tocamos la guitarra? ¿Qué tienen que ver las artes con la lucha? Nada. Hacemos esto porque somos humanos. Y el ser humano, a diferencia del animal, se eleva por encima del nivel de la necesidad y de la supervivencia y entra en un ámbito que es el ámbito de la libertad. Hacemos poesía, hacemos pintura, hacemos música porque somos libres y porque somos creativos y porque algo que tenemos dentro lo queremos compartir con los demás. Por tanto, no se puede reducir todo a lo simple, porque las ideas son libres, pero hay que ir con cuidado. Uno puede pensar lo que quiera. Pero claro, cuando una idea se impone como modelo de funcionamiento, ¿qué es lo que ha pasado? El modelo darwinista, somos animales, la vida es una lucha, hoy nos estamos comportando peor que animales, porque los animales no generan problemas a la Tierra. Nosotros sí, luchando unos con otros para sobrevivir. Y de tanto hablar de supervivencia, hemos olvidado qué significa vivir como seres humanos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y la gente no lo sabe. Una vez se lo pregunté a un directivo de una empresa. Le dije, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué haces aquí en la Tierra? Bueno, le pregunté, porque después de haberle hecho otra serie de preguntas, al final le acabé preguntando, pero ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué haces aquí? Y casi se me pone a llorar.
Hombre, va, Joan, no me hagas estas preguntas, hombre. No me hagas esto. Yo creo que te he hecho, te he preguntado. Yo qué sé, hombre, yo qué sé qué sentido tiene mi vida. Tengo salud y trabajo, yo voy tirando. Dijo, hombre, pues vigila, porque a lo mejor vas tirando la vida. Porque está bien, hay que tener salud, hay que tener trabajo, pero la vida no es salud y trabajo. Pero esto se lo enseñamos a los niños. Cuando son pequeños les inoculamos el virus del miedo. Este es el virus de hoy, no el coronavirus. Coronavirus no es nada. El virus del miedo que impregna a la sociedad, porque como que hemos perdido la certidumbre, la propia ciencia ha perdido la certidumbre. Porque se desarrolló muchísimo, pero llega a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y salen dos grandes científicos, voy a nombrar tres, que provocan una revolución en la forma de ver la realidad. Con Newton, la gente creía que ya lo teníamos todo controlado, ¿no? Y de hecho, a principios del siglo XX, es muy interesante, si leen la historia, en Europa, había una euforia en Europa. La gente decía, bueno, este es el siglo, va a ser el siglo de la prosperidad, del bienestar, lo vamos a conseguir todo, porque con la ciencia lo tenemos todo resuelto, con las leyes de Newton y esto y bla, bla, bla. Y va y sale Einstein. Y resulta que nos desmonta la visión del espacio y del tiempo. Y nos dice que todo lo que entendemos de espacio y tiempo que está equivocado, que es relativo. O sea, fue una bofetada, en primer lugar, bueno, para muchos no, porque no lo entendieron. Fue una bofetada más tarde. Cuando empezaron a entender lo que decía, desmontó la visión de la realidad. Pero esto no fue suficiente. Sale Max Planck con la teoría cuántica, que esto sí que fue el cambio radical de la visión de la realidad. La física cuántica, que hoy todo el mundo habla de física cuántica y todo el mundo habla de cuántico y tal, y hay que ser un poco respetuoso. Lo digo porque yo estudié en la universidad matemáticas y física, aunque no lo terminé, estudié bastantes años y les puedo decir que la física cuántica es muy difícil, por tanto tampoco se puede banalizar, pero sí que planteó paradojas como de que la realidad de algo que estás observando depende de que lo observes o no. De que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. De Perdón, Joan. El solsticio acontece durante el verano y el invierno, mientras que el equinoccio se presenta al inicio de la primavera y el otoño. Joan. Joan, ¿puedes iniciar tu micrófono? Sí, ¿no me escuchas ahora? Sí, ahora sí, sí, perdón. Es que he intentado silenciar a todos y vale. No, porque una participante me ha dicho y no es posible. Bueno, vale. No, es que escuchaba voces y digo, ya no sé si son voces de más allá o son voces de aquí. Vale. No perdamos nunca el humor. Entonces decía, Einstein nos desmonta la visión del espacio y tiempo. Algo que parecía tan claro, el espacio tridimensional que Descartes en sus matemáticas nos había enseñado al colegio, ¿verdad? Los ejes de abscisas, de coordenadas. Es decir, sí, bueno, esto sirve en unos ámbitos, pero no es la realidad total. La física cuántica con Planck, otra bofetada. Pero luego vienen las matemáticas. Yo me acuerdo cuando estudié matemáticas, las matemáticas en la universidad, la gente presumía, no le llamaban la carrera de matemáticas, le llamaban la carrera de ciencias exactas. Decían, las matemáticas es lo más exacto, lo más perfecto de todo el mundo científico. Es un fundamento, todo está fundamentado, todo es perfectamente lógico, todo se puede demostrar. Sí, hasta que sale un científico austríaco llamado Kurt Gödel, que luego estuvo viviendo en Estados Unidos junto con Einstein, estaba en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, y este hizo un teorema que demostró que todos los principios matemáticos se sustentan en unas proposiciones que no se puede demostrar si son verdaderas o falsas. Es decir, todo el edificio de las matemáticas se sustenta en unas premisas, en unas proposiciones que no se puede demostrar si son verdaderas o no. Esto fue otra gran bofetada para los matemáticos. Y no solo esto, es a nivel de ciencia, a nivel social, con esta euforia que había y que algunos pensadores advertían, cuidado,
que hay un caldo de cultivo social, de mucho sufrimiento, de mucha desigualdad, pueden haber problemas, la gente vivía en la euforia, y en el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que pocas semanas antes nadie, incluso yo he visto declaraciones en la prensa, ni un bando ni el otro, creían que era posible la Guerra Mundial. Luego, cuando investigas, ahora actualmente, de cosas que se han sabido después, estaba preparado con muchísima antelación por algunas fraternidades ocultas que sabían muy bien cómo iban a provocar la guerra, cómo iban a plantear que los malos eran los aliados de Centro Europa, el Imperio Austrohúngaro y tal, cómo se repartirían las colonias de África del resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aparentemente ya sabemos quiénes fueron los malos, pero estaba preparada con mucha antelación y hay correspondencia. Pero la guerra mundial provocó ya un cambio para siempre. O sea, a principios del siglo XX, cualquier persona sabía en lo que estaba trabajando, cuál era su carrera profesional, cuándo se iba a retirar, a jubilar o a aposentar, como le llamen, qué dinero percibiría de retiro. O sea, la vida estaba muy planificada. Después de la guerra mundial se perdió para siempre la certidumbre. Ya nada sabíamos lo que iba a venir. O sea, y provocó una situación que no solo no se ha solventado, sino que se ha acrecentado, porque cuando terminó la guerra mundial, en el año 1919 aproximadamente, también estos mismos intelectuales advirtieron: o cambiamos la manera de hacer educación, política y economía, o antes de 20 años habrá otra guerra mundial más grave que esta. O sea, cambiemos la visión de la realidad, volvamos a enfocarnos en el ser humano completo, completo. No en este ser humano que es un conjunto de genes que se han reunido por azar y que la vida no tiene ningún sentido y que solo tiene que trabajar y ganar dinero. Y como decía antes, y enseñarles a los niños, esta es la barbaridad más grande que estamos, el crimen que estamos perpetrando contra la infancia. Decirles cuando son pequeños que tienen que estudiar para que el día de mañana puedan tener un trabajo en el que ganen dinero. Vale, hay una pregunta, Joan. Sí. No sé, que es de una psicóloga. Sí. Que está de acuerdo en que hay, bueno, que hay muchos terapeutas que se dicen conocedores de física cuántica, pero que cree que distorsionan los conocimientos de la física. Pero cómo entender que a pesar de lo que has dicho de las premisas que no se pueden comprobar, las matemáticas nos han permitido entender y construir tantas cosas. Claro. Dejadme que acabe la exposición y entramos en coloquio. Me falta... Vale. Estoy intentando abreviar, me estoy saltando ya un montón de cosas porque veo que no habrá tiempo. Vale. Pero una es esta de la infancia. Fijaros cómo en la infancia, en vez de educar a los niños en la mayor aspiración de la humanidad, que es la búsqueda de la verdad y del conocimiento, porque es lo que te da la libertad a medida que lo vas consiguiendo, les preparamos para encontrar un trabajo y ganar dinero. Esta es la visión de la realidad que le hemos dado. La vida es una lucha por la supervivencia. Es decir, el ser humano es algo muy superior que ha sido capaz de crear todas las artes, todo el conocimiento, desarrollar la filosofía, desarrollar las matemáticas. Fijaros que las matemáticas y la física es que el ser humano pensando descubre leyes que existen en el universo. El ser humano no crea las matemáticas, el ser humano no crea las leyes físicas, las descubre. El teorema de Pitágoras no lo crea Pitágoras. Descubre que en los triángulos hay unas leyes matemáticas inherentes. Por tanto, el ser humano con el pensar ha conseguido algo increíble, pero ha seguido desconectado de la otra realidad. Entonces, las decisiones que tomamos aquí en la Tierra, ya sea en la ciencia, en la educación, en la alimentación, en la política, están desconectadas del origen. Siguen sin ver esta otra dimensión de la realidad, por eso seguimos creando problemas. Claro que nos han servido las matemáticas, pero las matemáticas no nos sirven. Podrían servir, porque las matemáticas es algo profundamente espiritual. Yo me acuerdo cuando estudiaba matemáticas, una de las asignaturas se llamaba topología, en donde hablábamos de espacios de infinitas dimensiones y tal, pero no es suficiente. O sea, el ser humano tiene que volver a conectar con la otra realidad y descubrir que nuestra esencia íntima no es física. Quien nos está dando esta charla no es mi cuerpo, soy yo, que a través de un cuerpo os estoy comunicando unas vivencias, unas experiencias. Pero hay que diferenciar el cuerpo de la vida, del psiquismo, emociones, pasión y tal, de la esencia espiritual. Y esto ni se demuestra
ni se puede medir ni pesar. Esto o se experimenta o no se experimenta. Por eso el ser humano en este momento necesita más que nunca comenzar un camino de autoconocimiento de la que le vuelva a conectar con su origen, es decir, un camino que comienza buscando su esencia espiritual, como experiencia, no como teoría, no como algo mental, sino como experiencia interior. Y a partir de esa experiencia interior, conectar con lo espiritual que existe en la Tierra y en el cosmos. Cuando digo la Tierra me refiero que tenemos que conectar con la espiritualidad de toda la naturaleza. Animales, vegetales, minerales, saber qué significa cada animal, qué misión tiene cada animal en la Tierra y en la vida del ser humano. ¿Qué pasa cuando desaparece una especie animal? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué vínculo tenemos? ¿Por qué la sabiduría antigua, tanto en Oriente como en Occidente, los grandes místicos acababan en la experiencia diciendo, eso soy yo? Daba igual si fuera una montaña, un árbol, un animal o una piedra, porque llegaban a la experiencia final mística de que cuando yo me descubro profundamente a mí mismo, me doy cuenta que estoy unido con todo el cosmos. Y esto hay que hacerlo hoy no al margen de la ciencia, sino compatible con la ciencia, matemática, física, con la psicología, una psicología que no solo debe profundizar en él, ya que hay alguna psicóloga que nos escucha, no solo hablar del subconsciente y del inconsciente, sino empezar a descubrir el supraconsciente, que también existe y que también muchas veces nos quiere dictar, pero como que tenemos la emisora desconectada, no captamos los mensajes del supraconsciente. Por eso esa herida que se ha provocado en el mundo ha sido una herida de ver solo una visión de la realidad, lo material, y le damos categoría de real. Pero o conectamos de nuevo y nos sirve la religión. Antes no he hablado de la religión. Las religiones, a mí me educaron en el catolicismo, pero cuando empecé a hacer preguntas me dijeron que preguntaba demasiado. Pero yo quería entender. Decía, pero ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Dios nos ha creado. Decía, pero ¿por qué nos ha creado? Él sabrá. Digo, hombre, pero sabrá, pero no nos lo podría contar porque la vida es muy rara. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿No? No, la religión ninguna me explicaba qué estamos haciendo aquí. Entonces, no critico ni a la religión ni a la ciencia, fueron caminos del pasado. Pero hoy, para mí, conectar de nuevo, ser humano, curar la herida, como lo llamo yo, significa volver a unir no solo la ciencia o la religión, sino unir ciencia, arte, religión, de manera que todo aquello que hagamos en la vida, ya sea economía, ya sea un banco, sea lo que sea conectado con esta triple dimensión, porque el ser humano no es solo cuerpo y alma, es espíritu. Y esto lo sabían los antiguos. En Aristóteles ya estaba cuerpo, alma, espíritu. Pero precisamente por un decreto en un concilio de Constantinopla en el siglo IX, año 869, la Iglesia Católica decreta en un concilio la prohibición de creer en el espíritu. Y el ser humano a partir de ese momento es cuerpo y alma. Y luego con Darwin y Haeckel y estos ya ni cuerpo y alma, cuerpo. O sea, nos han arrebatado la dignidad. No somos cuerpo, no solo somos emociones, somos un ser a imagen y semejanza de Dios que puede llegar a ser imagen y semejanza de Dios, y para mí esto significa, y ahí lo dejaré para tener tiempo de coloquio, ¿qué significa imagen y semejanza de Dios? Que si el ser humano se esfuerza, podemos llegar a ser libres algún día, sobre todo libres de miedos, de codicias, de ambiciones y de impulsos subconscientes, es decir, que a partir del conocimiento de la verdad podamos actuar, seres capaces de amar, y no solo el amor sentimental de padres y hijos o pareja, como dice el Evangelio, y ahí me encanta porque es una gran provocación, ama a tu enemigo, es decir, ama a todo el mundo, pero ama a todo el mundo, a la naturaleza. O sea, amar es una capacidad del ser humano que hay que desarrollar en todos los ámbitos de la vida, en la profesión. Yo soy banquero. Bueno, no soy banquero. El karma me ha llevado a la banca, pero hago de banquero. Pues en un banco, en cualquier profesión, en cualquier encuentro humano, podemos despertar el interés por el otro ser humano y ahí empieza un camino hacia el amor verdadero, al amor universal, el interés por cualquier ser humano, especialmente por aquellos que el destino o el karma te pone en tu vida cotidiana. No los que te gustan o te caen bien, cualquiera. Entonces, suerte que hay gente que ama profundamente y este mundo no está peor. Porque hay millones de personas anónimos, no saldrán en televisión, no les darán ningún premio Nobel, pero que viven su vida entregados a cuidar a los demás y hacen que este mundo sea más soportable de lo que sería sin ellos. Y somos seres creadores.
no solo en tecnología. La tecnología está bien, pero no me interesa mucho la tecnología. Me interesa lo que hemos hecho en la historia del arte. Hemos hecho cosas increíbles, pero hoy tenemos un gran desafío, crear un nuevo arte. Nuevo, hay que crearlo. Yo le llamo el arte social. De aquello que hemos hecho en la arquitectura, en la pintura, en la música, en la literatura, en la escultura, llevarlo a la vida social y aprender a relacionarnos entre nosotros y en la economía con la misma capacidad creativa que lo hemos hecho en otras artes. Porque, al contrario de lo que se les está haciendo a los niños, que tienen que prepararse para adaptarse al mundo, yo les digo, porque a veces me invitan a colegios, a universidades, no os adaptéis a este mundo que está profundamente enfermo, porque si os adaptáis, acabaréis enfermos. Tenéis la capacidad creativa de cambiarlo. El animal se adapta al medio ambiente. El ser humano crea. Un animal para vivir en el polo norte o sur tiene que tener una capa de grasa de 10 centímetros. Nosotros no. No nos tenemos que adaptar. Creamos un abrigo. Creamos, o sea, somos creadores. No nos resignemos diciendo que el mundo es así y nos tenemos que adaptar. O cuando me dicen es que la economía es así o el mercado es así y tienes que adaptarte, pues me niego. No me adaptaré jamás, lucharé hasta que me muera por no adaptarme, sino por crear cosas nuevas en las que los seres humanos podamos vivir dignamente. Pero esto se puede hacer cuando uno amplía la visión de la realidad desde este ámbito material y la une con el ámbito, la dimensión espiritual, que en el fondo es la verdadera dimensión, de la cual esta solo es una proyección muy interesante, pero limitada. Lo físico, como decía Goethe, es solo una visión. Lo visible es solo una visión de la realidad. Por tanto, en este rápido recorrido desde las mitologías o visiones originarias hasta la filosofía de la ciencia, hemos hecho un proceso necesario en la evolución para despertar la capacidad de pensar, porque el pensar es el que nos permite buscar la verdad. Y lo podemos hacer de una manera libre, no nos condiciona, no tenemos que creer por fe. No tenemos que, como la religión, dogma de fe. No es un dogma de fe, es una búsqueda. Pero una búsqueda que yo solo no puedo hacer. Cada uno de nosotros percibe aspectos de la verdad que otro no percibe. Por eso, en cada encuentro humano, yo me complemento a mí mismo. Por eso es tan importante este nuevo arte social, que ampliemos la visión de la realidad y conectemos con la antigua sabiduría, pero no separada de la nueva. No se trata ahora de cargarse la ciencia, sino cómo amplío la ciencia, cómo amplío todos los conocimientos que tenemos, pero enriqueciéndolos con esta otra visión de la realidad. Porque si no lo hacemos, ya está viniendo, y no tengo tiempo de desarrollarlo, lo quería tocar un poco, pero mañana he dicho, mañana doy una conferencia sobre esto, nos quieren ya sustituir, como que el ser humano genera problemas porque en su ejercicio de la libertad y en su búsqueda de la verdad crea problemas. Nos han hecho creer que la inteligencia artificial no se equivocará. Asignamos a las máquinas la categoría de verdad. Nos lo hemos creído y la superinteligencia artificial que va a venir nos van a conectar a las máquinas y ya nos va a dar la solución de todo. Simplemente a cambio de que renunciemos a nuestra libertad, porque ¿para qué queremos la libertad si nos genera problemas? Y esto que viene con fuerza desde Silicon Valley, especialmente de la Singularity University, en donde empresas como Google, Microsoft, la NASA, Syngenta y un montón de empresas invierten miles y miles de millones de dólares anuales para trabajar tanto en la manipulación genética como en la inteligencia artificial, haciéndonos creer que con la manipulación genética, la inteligencia artificial, seremos inmortales, porque si se nos destruye el hígado o el páncreas o cualquier otro órgano, nos lo volverán a imprimir en 3D, ¿verdad? Y todo, nosotros no existimos en el fondo. Dicen que el yo no existe, que esto es una ilusión que tenemos. En el fondo, lo único que existe es la información que está en el cerebro. Por tanto, cuando podamos transmitir esta información a un computador, aunque te atropelle un coche, volveremos a pesar esta información a un cuerpo creado artificialmente y serás inmortal. Y a mí cuando me dicen esto, me vienen ganas primero de sacar una katana y ser un poco violento, pero como que la violencia no está bien vista, entonces me modero y les digo, mira, yo ya soy inmortal. Mi yo ya es inmortal. Porque cuando tienes la experiencia verdadera del yo, sabes que es inmortal. Mi cuerpo no, pero me da igual que mi cuerpo no sea inmortal. Yo soy inmortal.
Y yo sé que puedo ser libre y puedo desarrollar esas capacidades. Y no quiero que una máquina haga lo que quiero hacer yo. No quiero que una máquina calcule lo que puedo calcular yo. No me niego a la tecnología, pero no quiero que la tecnología me sustituya. No quiero que pasen mi información a una máquina, ¿verdad? Porque mi esencia espiritual no está en mi cerebro. Mi esencia espiritual no está en el cerebro. No está en el cerebro. El cerebro solo es un órgano para pensar. Es decir, es un órgano para captar los pensamientos, que son universales. Igual que esta radio que sonaba es para captar la música, o un televisor es para captar las imágenes que vienen. El cerebro capta pensamientos universales y los hace individuales. El cerebro no segrega pensamientos, igual que la radio no segrega música. Por lo tanto, nos están engañando y está viniendo con mucha fuerza, y la pregunta es, ¿todo esto a quién sirve? ¿Quién inspira esto? Y por qué hay gente que tiene tanto interés en que las máquinas nos sustituyan, ¿verdad? Yo me voy a negar. Hay que profundizar en esto. Hoy no tengo tiempo, pero nos están dando una visión de la realidad que ya no es ni material. Yo antes he dicho material, espiritual, y ahora nos están hablando de una que está por debajo de lo material. Una realidad submaterial, virtual, en la que cada vez más millones de personas pasan más horas al día con su atención y su conciencia enfocada en una realidad virtual que en el fondo no existe. Y esto es un grave peligro para el desarrollo espiritual del ser humano, es decir, para la realización del propósito humano. Lo dejo ahí porque no tengo tiempo de profundizar en esto y pasamos ya a las preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias, Joan. Hay varias preguntas. Una es la que ha hecho Margarita Tarragona, que es psicóloga, y que sobre el tema de los terapeutas que dicen que son cuánticos y que distorsionan el conocimiento de la física. Y luego también ha preguntado que en realidad las matemáticas nos han permitido entender y construir. Sí, una parte de la realidad. Y a mí, a ver, que no me malinterpreten, estudié matemáticas y me encantan las matemáticas de la física, pero solo sirven para una parte de la realidad. ¿Vale? O sea, para ser un ser humano completo, además de esta visión matemática, que al fin y al cabo las matemáticas deberíamos saber pues, cuál es el origen de estas leyes matemáticas. Pues, por eso decía, un científico, ya sea matemático o físico, no crea las leyes matemáticas, las descubre. Igual que cuando Aristóteles descubre las leyes de la lógica, no las crea, las descubre. Están en el propio pensar. Por tanto, cuando digo esto de la ciencia, que no se malinterprete, es sumamente necesaria, tenemos que seguir ampliando la ciencia, pero no podemos ser dogmáticos y decir que la única realidad es la que se puede medir y pesar. Vale. O sea, hay un ámbito de la realidad que es el fundamental, que se puede percibir, pero no es así. No es midiendo y pesando, igual que no se puede medir ni pesar un sentimiento, ni el amor, ni el pensamiento, y sin embargo existen. Sí, vale. Bueno, luego hay una serie de preguntas relacionadas con la libertad que, digamos, has comentado que a partir de la Primera Guerra Mundial hubo un cambio radical y que perdimos la certidumbre, pero que parece que esto continúa. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para no perder nuestra libertad de seres humanos espirituales? Sí. Y una pregunta relacionada con esto también, ¿en qué formas cada uno nos podemos comprometer para cambiar algo en nuestra propia vida y desarrollar un mundo nuevo desde la libertad? Bien, agradezco la pregunta, a pesar de que tendré que ser muy breve en la respuesta, y tú sabes que no me gusta ser breve, pero sí, es lo que hay, ¿no? Sí. ¿A quién tiene interés en todo esto? Te podría contestar a dos niveles. Una, desde hace siglos existen fraternidades ocultas en el mundo que trabajan para tener un control sobre la humanidad, para que la humanidad no sea libre y sirva a sus propósitos. No tiene que ver con países, es algo que va más allá de los países, y además hay diversos tipos de fraternidades. Unas son más de tipo occidental y otras oriental, pero te podría decir que ellos mismos están al servicio de otro tipo de entidades que no son humanas. O sea, antes he hablado de Dios o de los dioses, ¿verdad? No tengo tiempo de explicarlo, pero en las mitologías hay unos nombres, en la tradición cristiana, por ejemplo, hay otro,
es muy curioso porque se ha perdido este conocimiento. Hoy se considera también que es algo folclórico, ¿no? Hablar de los ángeles, los arcángeles, pero hay 9 niveles de conciencia en el mundo. Bueno, hay más, pero de entre la Trinidad, que es lo superior. Fijaros que también en Oriente la divinidad suprema se representa por una Trinidad. Brahma, Vishnu, Shiva. En la tradición cristiana es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero entre esta Trinidad y el ser humano hay 9 niveles de conciencia. Y esto te lo encuentras en muchísimas tradiciones con nombres diferentes. Pero estos seres nos dan sus dones. Cuando decimos que Dios nos ha creado, no solo es la Trinidad, sino que hay una serie de seres que nos han dado sus dones para que el ser humano pueda desarrollarse paulatinamente hacia su plenitud humana, que antes he dicho la he caracterizado en tres cualidades, que eran libertad, amor y creatividad. Pero para que el ser humano pueda ser libre, tiene que poder hacer una cosa o la contraria. Por tanto, hay otro tipo de entidades, le podríamos llamar entidades opositoras, algunos llaman entidades del mal, que también existen. Decía Giovanni Papini, el gran éxito del diablo ha sido hacer creer a la gente que no existe. Hay entidades que su misión es oponerse al desarrollo del ser humano para que el ser humano en cada momento pueda avanzar hacia adelante o hacia atrás. Por eso los seres humanos en nuestro desarrollo es normal que provocamos errores, porque el error es un camino hacia la libertad. Y de momento mis errores los pagan los demás, porque todos los errores que cometemos los pagamos unos los errores de los demás, pero es el coste colateral momentáneo de un camino a la libertad. El objetivo no es eliminar los errores y que actúe la inteligencia artificial, porque tengo derecho al error, porque el error es un camino a la libertad. Por eso también hay algo tan importante, y tú sabes, Miriam, que una vez lo trabajamos junto con Francesc Torralba, el tema del perdón. Sí. Claro que tenemos que perdonar. ¿Cómo no vas a perdonar si a mí me han tenido que perdonar millones de veces por mis errores? Por eso es una oración que, a pesar de ser personal, cuando llega el momento del perdón, no dice perdona mis deudas, dice perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque forma parte, nos equivocamos, nuestros errores destruyen la tierra y a otros seres humanos, pero poco a poco, si nos esforzamos, vamos a conseguir superar esto. Entonces, algunas de estas fraternidades que están muy en Occidente, cuando digo Occidente digo Europa y hasta América, están muy vinculadas al mundo de la política y de la economía. Están vinculadas al poder. Y trabajan con 3, digamos, contrapoderes. En vez de buscar, como decía Platón, la verdad, la belleza y la bondad, que es la que nos lleva al desarrollo plenamente humano, trabajan con la mentira, trabajan con el poder y trabajan con el miedo. Por poco que observéis hoy el mundo, poner noticias, mirar lo que pasa, veréis la presencia de la mentira, el ansia de poder y el miedo como contrafuerzas poderosas que actúan en el mundo. Los seres estos que están trabajando, seres humanos, sirven a las fuerzas que hay detrás de todo esto. Pero disculpad que no pueda extenderme más porque no tenemos tiempo. Hay otros seminarios. Una pregunta como para irnos con alguna cosa práctica. Hay un par de preguntas que, ¿en qué condiciones la certidumbre y la incertidumbre podemos usarlas para desarrollarnos como personas, para el autodesarrollo? Y cómo desarrollar el coraje necesario. Bien, la primera recomendación que haría muy práctica es dedica un tiempo diario al alimento espiritual. O sea, normalmente desayunamos, almorzamos y cenamos. Y si un día no has almorzado, se entera todo el mundo. Es que hoy no he comido. Tema grave, ¿verdad? Bien, hay que dedicar un tiempo diario al silencio, ¿verdad? Al silencio, al aislamiento del mundo y al trabajo interior. Trabajo interior, ahora hay muchos tipos, hay ejercicios, hay caminos de autoconocimiento, pueden haber lecturas que inspiran, pero una búsqueda permanente, el silencio interior, escucharse dentro, observarse uno mismo. Y hay un ejercicio que recomiendo muchísimo que se llama retrospección. Por la noche, antes de ir a dormir, antes de ponerse en la cama, porque si no te quedas dormido, antes de estirarse sentado, dedicar 5 o 10 minutos a observarse uno a sí mismo como desde fuera. Por ejemplo, yo, a ver, Joan Melé, a ver qué he hecho hoy este Joan Melé, ¿no? Saberme observar objetivamente desde fuera, por ejemplo,
como he dicho antes, hoy he sido verídico, auténtico o he mentido. Y si he mentido, ¿en qué ocasiones y por qué? Sin juzgarlo, solo observarlo. ¿He sido una persona que he buscado la armonía con los demás y me he interesado en ellos? ¿O he buscado el poder sobre los demás? Y la tercera, ¿he tenido coraje y he actuado en el mundo? ¿O he tenido miedo y he buscado cualquier excusa para no actuar? Esta retrospección, si se hace cada día, te enseña muchísimo si tú vas camino hacia ti mismo o en ti han entrado estas fuerzas de oposición y te tienen dominado. Por tanto, para poder cambiar, lo primero es ver si soy auténtico o no lo soy. En qué medida soy como podría ser, o estas tres fuerzas, repito, son muy poderosas, ¿eh? La mentira, el poder y el miedo. Solo con que cada noche dediquemos 5 o 10 minutos a observar esto y estemos dispuestos a cambiarlo paulatinamente, recomiendo mucho al principio llevar lo que yo llamo el diario del alma. Una libretita en donde uno apunta, no un rollo, ay, me he encontrado con fulano, he dicho no. Simplemente estas tres cosas. ¿He sido auténtico y verídico o he mentido? ¿He buscado la armonía, el amor o el poder? ¿He tenido coraje para actuar o he tenido miedo? Solo con esto apuntándolo y de vez en cuando repasando, uno ve si prospera o no prospera. ¿De dónde saca el coraje uno? No solo el coraje, la fuerza. Ayer me preguntaba una persona joven que me conoce hace años, dice, pero tú parece que te tomas algo, ¿de dónde sacas esta energía que no te cansas nunca? Del trabajo espiritual. Cuando uno dedica un tiempo diario al trabajo espiritual y conectas con la esencia, la fuente de energía es inagotable. Y a la vez, esta experiencia espiritual te da el coraje para afrontarlo todo. Por tanto, tengo que recomendar lo que a mí me va bien. Un tiempo diario de estudio, de trabajo espiritual, de encontrarse con uno mismo, de leer a otros autores que lo han hecho. ¿Por qué no? De oración. Pero no oración pidiendo. Siempre estamos pidiendo. No, también se puede orar ofreciendo. Me ofrezco a un mundo espiritual para que a través de mí pueda llegar a un mundo lo que el mundo necesita. Porque siempre yo. Pues no yo, sino que a través de mí pueda llegar. Con estas pequeñas cosas cambia mucho. Pero hay algo más, que es mi profesión en el mundo del dinero. No sigamos actuando con el dinero como lo hemos hecho hasta ahora, con egoísmo. Ya sea cuando vayamos a comprar o cuando elijamos el banco que nos va a guardar el dinero, o si alguna vez somos capaces de dar, que lo hagamos pensando en los demás, no pensando en nosotros. Si compro algo que es barato, nada es barato. O sea, pensar siempre quién hay detrás de lo que estoy comprando, quién lo ha hecho, dónde, en qué circunstancias, cómo le puedo ayudar. O sea, cambiar uno y tener coraje es hacer un giro y en vez de decir yo, es cambiar y decir yo qué puedo hacer por el mundo. Esto cambia el mundo y te cambia a ti mismo. Fantástico. Hay bastantes más preguntas, pero por la hora creo que no va a dar tiempo. Y lo que sí es que algunos preguntan dónde te pueden escuchar. Entonces, si te parece, voy a poner la diapositiva de la conferencia que das mañana. ¿Están todos invitados a la conferencia, al seminario de mañana? Sí, si se apuntan en la web de Dinero y yo tengo una fundación en América que es dineroyconciencia.lat, la web, y allí también encontrarán seminarios que he dado últimamente que son, si lo piden, podrán acceder, son un poco más amplios que lo que he hecho hoy. Y lo de mañana, entre un amigo mío y yo, entre los dos, conversaremos acerca del posthumanismo, que hoy casi no he contado nada. Pero también tengo una web personal, pero casi nunca escribo nada, porque no tengo tiempo. La web joanmelé.com, pero ahora hay más cosas en esta de la fundación dineroyconciencia.lat. Vale. Y yo doy unos talleres que duran 3 días normalmente, o 4 o 5, y estos 3 libros que estoy escribiendo, del cual el primero es lo que has dicho antes, intentan poner en forma de libro estas cosas que yo explico en estos retiros. En un libro en forma narrativa, que lo pueda leer cualquier persona, tenga conocimientos previos o no, tenga prejuicios o no los tenga, es decir, está pensado para que lo pueda leer cualquiera. Pero todos llevan el título Seres humanos o marionetas, porque si no nos conocemos bien nos van a seguir manejando como marionetas. Y el primer volumen, como indica aquí esto que estás mostrando, se llama Easy. Y no puedo explicar lo que es porque ya en el libro lo explica, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pero encontraréis muchas
seminarios y charlas allí que he dado, que si no están accesibles lo estarán próximamente, y otros que iré dando, en donde a mí lo que me gusta es poder hacer un retiro de 3 o 4 días y convivir, pues entonces allí hay tiempo de no hablar con prisas y tal, sino de compartir y convivir. Muy bien. Bueno, vamos a seguir organizando conferencias y diálogos con el grupo de sabiólogos, que si van a mi web de miriamsubirana.com, ahí verán que hay una pestaña que se llama Yes We See, ¿ves? yeswesee.es. Y ahí vamos a ir anunciando también el diálogo con Francesc Torralba, que será el próximo 2 de junio, es decir, el martes, a las 7:30 de aquí, que es la 1:30 en Chile, y las 12:30 en Colombia, México, y 2:30 en Argentina. Y para inscribirse, lo que voy a hacer es poner un enlace ahora en el chat para que lo puedan copiar. Y si quieren estar en la base de datos, si acaso les escribiré un correo para quien quiera estar en la base de datos y que le enviemos correos sobre las próximas conferencias y diálogos, de manera que podáis estar informados directamente de lo que estamos organizando. Y la idea es ir creando conciencia, ir creando espacios como este de reflexión. Y ahora aquí en el chat he puesto el enlace para quien esté interesado en inscribirse al encuentro con Francesc Torralba. Esta conferencia la hemos grabado también en Facebook Live. Es la primera vez que transmitimos en Facebook Live, así que felicidades, Joan, nos hemos estrenado contigo. No sé ni lo que es, pero bueno. Bueno, no sé si se queda grabado en Facebook, pero sí que esto lo estamos grabando a través del Zoom y lo colgaremos en la web en el YouTube de Yes We See. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Joan. Voy a dejar de grabar y no sé si quieres, dejamos de grabar y si alguien quiere compartir algo directamente. Solo despedirme de la gente, también dar las gracias y que tengan paciencia y pedir disculpas porque en una hora querer hablar de tanto tema sabía que era muy limitado, pero era animar, inspirar a que sigan buscando todo esto. En mi web también hay mi correo si alguien necesita alguna consulta concreta de esto. No proyectos profesionales, que a veces me envían proyectos profesionales para que uno los estudie. Por desgracia no tengo tiempo, pero si hay alguna pregunta concreta de lo que he dicho o les interesa algún tipo de libro y tal, y me escriben, allí encontrarán mi correo, pues a lo mejor tardo un poco, pero voy contestando, ¿vale? Muchas gracias por su atención y por su paciencia.